Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que ya podemos estar acá en la casa del Señor. Les pido que me acompañen en oración, por favor. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por traernos, porque nos trajiste con bien, Señor, a tu casa, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos y escuchar tu palabra, Señor. Que esta noche podamos estar atentos, Señor, que nuestros oídos, que nuestro corazón estén atentos a escuchar tu voz, Señor, a lo que tú traes preparado para nosotros, Señor, esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos. Te pedimos, Señor, que esta noche seas tú hablando a nuestros corazones por medio del Pastor Rogelio, Señor. Te damos las gracias y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta noche nos compartirá la palabra de Dios nuestro pastor Rogelio. Por favor, si nos acompaña. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre es un honor, un privilegio venir y compartir la palabra con un pueblo como ustedes que aman la palabra, que atesoran la palabra y que la palabra de Dios hasta el día de hoy está haciendo maravillas en sus vidas. Quiero agradecer a mis pastores por la confianza de delegarme este privilegio. Realmente sé que pararse en este púlpito no es nada fácil, pero lo hago con mucho temor y temblor, dependiendo siempre de la ayuda del Espíritu Santo. Así que estoy muy contento de estar aquí. Hoy vengo completo. En otras visitas mi esposa no había podido acompañarme, pero hoy me acompaña mi amada esposa y estoy agradecido con Dios porque hoy pudo venir conmigo y ella es y sigue siendo de mucha bendición para mi vida y para el ministerio que el Señor nos ha dado. Y veníamos hablando ahí en el camino que debido a todo lo que ha estado pasando por la pandemia, pues ya no pudimos estar viniendo los jueves, pero qué bueno que Dios siempre nos da el privilegio de venir y estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias por recibirnos y quiero pedirles que leamos la palabra esta preciosa noche. He orado al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. Realmente yo he aprendido de mi pastor que la iglesia es como una escuela, ¿verdad? Donde venimos a aprender, no solo a llenarnos de conocimiento de la palabra, sino que venimos a aprender para poner en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como la medicina que si alguien se la compra pero no se la toma, de nada le sirve. Entonces la palabra no solo hay que oírla, sino que hay que ponerla por obra, hay que obedecerla. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y dice la palabra:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Pongo este tiempo en tus manos. Estoy aquí nada más como tu mensajero, como el instrumento que tú puedes usar para traer, Señor, una enseñanza a tu iglesia, a tu pueblo. Glorifícate, Espíritu Santo, a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Y el tema de este mensaje, ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Dejando lo de niño, es el tema de hoy. Y pensando en el desarrollo de este tema, ¿qué dirían ustedes o qué pensarían ustedes si un hombre tan grande ya, tan adulto como yo, de 57 años, me vieran tomando pacha? ¿Qué pensaran? Imagínense, a los 57 años y tomando pacha como un bebé. O si también me vieran jugando carrito y que me vieran ahí jugando con uno y con otro carrito. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? Yo sé que así como es anormal o fuera de lugar y hasta ridículo que una persona adulta se ponga a jugar con carritos, o que esté tomando pacha, o que ande con el chupete ahí en la boca, o que haga berrinches, o que se ponga a patalear, de igual forma es anormal que un cristiano de 2 o de 3 o de 5 o de 10 o de 20 años de vida cristiana se siga comportando como un niño espiritual. Todo padre de familia, es muy cierto, disfrutamos a nuestros hijos cuando son bebés, pero no queremos que se queden bebés toda la vida. Queremos que crezcan, ¿verdad? Gozamos de ver a nuestros hijos siendo un niño, pero queremos que ese bebé a su tiempo, ¿verdad?, él vaya desarrollándose, que pueda crecer. De igual forma, nuestro Padre Celestial espera que nosotros crezcamos y alcancemos madurez. Porque siendo niños, oiga esto, siendo niños, Él no puede confiarnos mayores bendiciones de las que ya nos ha dado. Él no puede entregarnos nuestra herencia. Él no puede ponernos en una posición en su reino de mayor responsabilidad. Él no puede darnos mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ello. Hay muchas bendiciones que Dios ya las destinó para nosotros, sus hijos, pero que a veces están retenidas porque todavía no estamos preparados para recibirlas. Y yo quiero que esta noche consideremos algunas características propias de un niño, cosas que nosotros debemos ya dejar y caminar hacia la madurez en nuestra vida espiritual. Y una de esas características, número 1, un niño es dependiente. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque por supuesto que como hijo de Dios, a Dios le agrada que nosotros dependamos de Él y que dependamos en todas las cosas de Él. A Él le gusta eso, que para todo
le consultemos a Él, nos acerquemos a Él. Y eso tiene que ser así. Pero hablando de las cosas que tenemos que dejar como niños espirituales, entre ellas está esta que es muy importante. Un niño es dependiente, no puede hacer las cosas por sí mismo, depende de sus padres o de las personas que lo cuidan. Siempre está esperando que alguien lo alimente, porque no se puede alimentar por sí solo. Y así hay muchos cristianos que no han aprendido a alimentarse por sí solos, escudriñando la palabra. Y entonces la única palabra que reciben, la única palabra con la que se alimentan, es la que reciben cuando vienen a la iglesia. Ahora imagínese usted aquellos cristianos que solamente vienen una vez a la semana, los que vienen solo los domingos. ¿Qué pasaría si en lo natural solo comiéramos un día a la semana, hermano? Estaríamos raquíticos, estaríamos débiles, estaríamos hermanos deficientes. Así está pasando con algunos cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No leen la palabra, no escudriñan la palabra, no estudian la palabra de Dios en su casa, tienen una o más Biblias en su casa, pero realmente no se están alimentando por sí solos con la palabra. Y entonces terminan hablando o diciendo lo que otros dicen. Y oímos a algunos cristianos decir: así dice el hermano, así dice el predicador, así dice el pastor, así dijo el evangelista. Pero la forma como nosotros debiéramos hablar es: así dice la palabra de Dios. Pero a veces solo estamos como repitiendo lo que alguien ya dijo, porque no estamos estudiando la palabra. Amén. Entonces, también un niño, hermanos, hablando de la dependencia, depende de otros para caminar. Espera que lo ayuden, o que lo carguen, o que lo lleven en su portabebé. Un niño es aquel que necesita a alguien a su lado para aprender a dar sus primeros pasos, ayudado y sostenido por un tutor. Y el recién nacido en Cristo, por supuesto, ¿verdad? Él necesita la ayuda de alguien para su crecimiento. Y su primera ayuda que tiene es la del Espíritu Santo. Pero también hay hermanos que están allí, hay líderes en la iglesia que le ayudan a crecer y lo sostienen con sus oraciones. Y eso está bien los primeros meses de la vida cristiana. Pero el deseo de Dios es que dejemos de ser niños para crecer y madurar, hermano, en nuestra vida cristiana. Ese es el deseo de Dios. Dice la palabra que ya pudiendo comer alimento sólido, a veces aún tenemos necesidad de leche. Pero alguien así es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es niño y no puede digerir una comida más sólida. Así hay algunos cristianos que no se atreven a caminar por sí solos. Por supuesto, nunca vamos a caminar solos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, y así como lo ha prometido, Él siempre está con nosotros. Amén. Pero me refiero a aquellos cristianos que siempre andan buscando a una comadre o a un compadre para poder ir a la iglesia, para poder participar de este evento o de esta actividad en la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces viene la hermana y le habla a alguien y le dice: hermana, y va a ir usted a la iglesia. No, fíjese que hoy no voy a ir. Y entonces dice la otra hermana: pues
Yo tampoco, está bien, no vaya, véngase y tomémonos aquí un cafecito en mi casa. Porque hay gente que siempre anda buscando ir con alguien, y si ese alguien que era su amigo o su amiga no va, él tampoco va. ¿Me está oyendo? O si no, el hermano, mire, le quería preguntar si va a ir a la iglesia, y así me da ray, y dice, no, fíjese que hoy no va a ir porque va a jugar la selecta y tengo que ver el partido, hermano. Estos partidos no se dan todos los días. Mejor véngase y echémonos el partido, hermano. Porque andan buscando a alguien con quien ir, o alguien que los lleve. Pero tenemos que aprender, dejar de ser niños y movernos por nosotros mismos. Amén, hermano. Entonces estas personas dependen de la voluntad de otros, porque no pueden tomar sus propias decisiones. Otros esperan que los chinchineen para ir a la iglesia. Hermanito, vamos, mire que hoy va a predicar aquel hermano que predica poquito y vamos a salir temprano. Y al final del culto, hermano, lo invito a unas pupusitas. Y como dijo un hermano, hay hermanos que son como los carros que les falla la batería, que hay que empujarlos para que arranquen, hermano. Más después de la cuarentena, hay muchos que todavía están fríos, hermano, y no logran arrancar. Pero debemos dejar de ser niños y comenzar a crecer hacia la madurez. Amén, hermano. Pero los niños también dependen de la leche para su alimentación. Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 13 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice aquí, porque es niño. Ciertamente, un niño, hermano, recién nacido, para poder crecer, para poder desarrollarse, primero tiene que ser alimentado con leche. Y no hay nada mejor que la leche materna, que le provee de los anticuerpos necesarios para prevenir las enfermedades. Y el recién nacido en Cristo, claro, necesita de la leche espiritual no adulterada para crecer, para desarrollarse, para llegar a ser un cristiano fuerte, robusto. La leche, que es la palabra de Dios, posee esos anticuerpos que necesitamos para dejar de ser cristianos débiles o enfermos y ser cristianos saludables. El problema es que hay cristianos ya de años que les sigue gustando la lechita, hermanos, y no la comida sólida. Aleluya. Recuerdo que estaba en un seminario de pastores, y el pastor que estaba predicando nos dijo: esto que les voy a dar, dijo, esto es comida sólida, así que prepárense porque no les traigo lechita. Y entonces hubo un pastor en la congregación que le dijo: lo felicito, le dijo, no más leche, queremos carne, le dijo. Y ojalá que todos nosotros anhelemos, hermano, esa palabra que de verdad nos nutre y nos fortalece. El problema es que muchos siguen anhelando la leche y les gusta escuchar mensajes como: hermano, mira, no te preocupes, si Dios es bueno, Dios te acepta así como eres. Miren, hermano, gócese porque usted es como la niña de los ojos de Dios. Mira, Dios te ama con amor eterno. Él es un padre que te ama.
y escuchamos mensajes, ¿verdad? Mira, Dios es tan bueno que Él te llamó para que pares de sufrir. No más sufrimiento en tu vida. Y eso nos gusta. Y una palabra así nos atrae. Pero hermano, cuando, ¿verdad?, oímos mensajes que nos dicen: nadie puede servir a dos señores. O que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y por su fruto los conoceréis. Amén. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces nos enojamos y decimos: a mí me está tirando, por mí lo está diciendo, ¿verdad? Y no es que el predicador lo esté diciendo por alguien en particular, pero la palabra es para todos, ¿verdad? Y no es como dijo algún hermano, todo el mensaje, dijo, todo el mensaje fue para los que no vinieron, dijo. Para mí no era nada, dijo. Entonces yo me agacho, decía, y que pero a los que le tocaba no vinieron, hermano. Pero la palabra no es para los que no vinieron, es para los que estamos aquí presencialmente en la casa de Dios. Amén. Pero oiga, un niño, hermano, no tiene sus sentidos ejercitados o desarrollados. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño no tiene los sentidos desarrollados, no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Y Pablo nos aconseja que seamos niños, pero en la malicia, pero que no seamos niños en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de actuar. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo nos exhorta a que desarrollemos nuestros sentidos para andar en la verdad, haciendo lo bueno y lo agradable delante del Señor. Porque un niño piensa, hermano, un niño piensa que la vida es un juego. Y para los niños la vida es jugar, ¿verdad? Entonces todos lo toman como un juego. Y un niño puede pasar entretenido jugando todo el día y es feliz, porque aún no discierne de qué se trata la vida. Hace algunos cristianos que piensan que la vida cristiana es un pasatiempo o es un entretenimiento, o piensan que es un juego. Por eso no toman nada en serio. Pero si tú, mi hermano y mi hermana, hemos decidido seguir a Jesús y hemos decidido servir a Jesús y estamos preparándonos para su segunda venida, hay que tomar en serio esa decisión que tomamos de seguir al Señor. Hay que ser cristianos responsables. Amén, hermanos. Responsables en todo lo que hacemos. Un niño por no tener sus sentidos desarrollados, se expone al peligro. Si miran un fuego, quieren tocar el fuego. Hay niños que quieren meter, ¿verdad?, los dedos en los tomacorrientes, ¿verdad? Hay niños que les gusta saltarse de lugares altos. Hay niños que comienzan a jugar con semillas de frijol o de maíz y se las meten en la nariz. A muchos niños les han sacado cosas así en los hospitales. Hay niños que se tragan chibolas, hermano. Hay niños que comen tierra. Es cierto, yo he visto niños que comen tierra. Porque los niños no conocen el peligro, juegan con el peligro
porque no conocen las consecuencias que puede traer. Y allí en el peligro, ahí está su mamá, ahí está su papá para socorrerlo. Pero los niños en Cristo, hermano, también les acontece. A veces no conocen el peligro al que están expuestos por falta de conocimiento de quiénes son en Cristo, y falta de conocimiento de que hay un adversario que les está acechando, que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hay niños espirituales que se exponen a las tentaciones. Como dijo alguien en una oportunidad, que andaba metido en un lugar sospechoso, y le preguntaron: hermano, ¿y usted qué anda haciendo ahí? Por aquí ando buscando la tentación para vencerla, le dijo. Hermanos, niños exponiéndose al peligro, amén. Como hoy con esto de la pandemia, hay muchos niños espirituales, al punto que han tenido que poner una ley donde es obligatorio el uso de la mascarilla, hermano. Porque son niños espirituales, porque no pueden discernir las cosas. Amén, hermano. Desconocen, ¿verdad?, que el enemigo está al acecho, y que el enemigo por eso los agarra de sorpresa, porque no conocen sus artimañas. Y son niños porque también no pueden digerir el alimento sólido. Se han acostumbrado a la leche y no aceptan esa palabra que confronta, hermano, la vida. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta esa palabra que lo confronta a uno, hermano. A mí me gusta, porque esa palabra es la que nos cambia, es la que nos hace ver en qué estamos fallando y qué es lo que necesitamos corregir en nuestra vida. Amén. Esa palabra que confronta es la que nos hace reconocer nuestras faltas y nuestros errores para enmendarlos, para enderezar nuestro caminar con Dios. Amén. Y yo sé que esta iglesia, hermano, que también es nuestra iglesia, es una iglesia donde la palabra se predica sin mezclas, sin adornar la píldora, como decimos, ¿verdad? Y eso es una bendición y debemos estar agradecidos por eso, hermano. Pero a muchos no les gusta esa palabra que confronta, como en el tiempo de Jesús, que mientras Jesús hacía milagros, obraba sanidades, le mostraba amor y misericordia y compasión a la gente, ahí andaban las multitudes, hermano. Pero cuando ya comenzó a hablar de puntos serios sobre la vida en Cristo o la vida del Evangelio, entonces dice que muchos volvieron atrás, muchos lo dejaron, y aún sus discípulos estaban ahí preocupados y le dijeron: qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? Y entonces, mira cuántos están yendo. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes también quieren irse? Pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén, hermano. Entonces, mire, cuando Dios confronta a alguien que es un niño espiritual, cuando no le gusta lo que está oyendo o la palabra que se está predicando, ¿sabe qué hacen? Comienzan a hacer berrinche, se enojan, patalean, dejan de servir, entregan su privilegio y hasta dejan de congregarse, hermano. Hasta dejan de congregarse. Se enojan con el pastor, dejan de dar su diezmo. Un pastor de Lourdes me estaba contando que unos hermanos, algo no les gustó, se enojaron, y desde que se enojaron con el pastor, dejaron de dar sus diezmos. Y me decía este pastor
Yo creo que con eso me quieren presionar para que yo acepte y haga lo que ellos dicen. Imagínense, qué cosas. Se resienten por cualquier cosa, ¿verdad? Es que a mí no me dijeron, es que no me tomaron en cuenta, es que a mí no me llamaron. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Verdad? Por eso yo no vuelvo a ir a la iglesia hasta que me vengan a visitar, hasta que me vengan a buscar, hasta que me vengan a rogar. Y algunos pastores dicen, pues allí se va a quedar porque nadie lo va a llegar a rogar. Yo recuerdo que en nuestra iglesia un matrimonio tenían una niña, que cuando esta niña la comenzaron a llevar, hermanos, a administración infantil, la niña no había manera de quedarse en administración infantil. Ella gritaba, ella lloraba, ella pataleaba. A veces la entraban al aula de los niños y comenzaba a hacer un escándalo, hermano. Y hasta intentaba morder y hasta pegarle a las maestras. Malcriada. ¿Y sabe qué? Le dijimos nosotros a los papás, tienen que hacer algo. Su niña no puede seguir así. Y lo que pasa es que cuando ella se ponía así, allá iban ellos a traerla y a chinchinearla. Véngase pues aquí y se quedaban allá atrás con la niña, en la parte de atrás. Pero un día decidieron dejarla ahí, hermano. Y siguió pataleando. Pero después de unas semanas se compuso, fíjense, hermano. Se compuso. Sí. Hoy ya es una jovencita. Y gracias a Dios ahí está en la iglesia. Sí. Pero pasa, hermano, con niños espirituales, ¿verdad? Y cualquiera podría decir es aceptable en los niños, pero también en la gente adulta sucede, hermano, cuando somos niños espirituales. Pero mire, a un niño no se le pueden confiar mayores cosas, hermano. En Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Miren, a un niño no se le pueden confiar mayores cosas, hermano. No se le pueden confiar. ¿Sabe? Yo tengo un sobrino que cuando él tenía ahí como más o menos como 7 años, entonces una tía que había venido de Estados Unidos queriendo congraciarse con el niño, se sacó un billete de a $20 y se lo dio. Y el niño contento con su billete de $20, hermano. ¿Y sabe qué hizo? Estaba tan contento que encendió un fósforo y le dio fuego. Y él estaba disfrutando que el billete se estaba quemando, hermano. ¿Se da cuenta por qué a un niño no se le puede confiar mayores cosas o cosas de valor? Les digo algo que yo lo vi, que sucedió. Lo encendió y le dio fuego. Precisamente por eso, hermano, a un niño Dios no le puede confiar mayores cosas, porque no sabe valorar lo que tiene, porque no sabe qué hacer con lo que recibe, porque no está capacitado para administrar los bienes que según los planes de Dios le pertenecen, son de Él, pero todavía no está preparado para administrarlo. Para entender lo que dice este texto, hermano, debemos de pensar en los tiempos antiguos, en las costumbres que tenían los romanos, y para poder
entender esto que está diciendo Pablo en este pasaje, fíjese que en el tiempo antiguo, en un hogar romano, habían ciertos siervos o esclavos que sus amos los ponían a cargo de diferentes cosas. Habían esclavos que estaban a cargo de diferentes posesiones del dueño. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de llevar la contabilidad, y aún habían otros que estaban a cargo de los niños de su amo. Entonces, cuando nacía un niño en la familia, este niño se lo entregaban a un siervo, a un esclavo, para que lo cuidara. Este esclavo lo cuidaba, lo vestía apropiadamente, jugaba, lo llevaba a jugar con los otros niños, y entonces nada diferenciaba del niño que era hijo del dueño, del amo, con los demás niños, que algunos de ellos eran hijos de los mismos esclavos. Entonces este niño tenía que obedecer al esclavo tal como los demás niños tenían que hacerlo. Y se nos dice entonces en el versículo 2 del capítulo 4, sino que dice, está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿de qué tiempo está hablando aquí? Era el tiempo en el que el padre reconocía que ese hijo ya era un hijo maduro, que ya había alcanzado madurez. Ahora, vea esto, en las leyes de nuestro país y de otros países de la tierra, ellos establecen una edad, ya sea 18 años o 21 años, cuando declaran que un jovencito ya alcanzó su mayoría de edad. De hecho, hay jovencitos que cuando ya tienen los 21, hermano, ya le dicen a la mamá, de hoy en adelante ya no me vas a pegar, ya no me vas a castigar, porque ya soy mayor de edad. Mire, yo recuerdo que mi mamá me decía a mí, miren, decía ella, yo voy a ser su mamá. Mientras yo esté viva, yo voy a ser su mamá. Y no importa si ya tienen bigote o si ya tienen barba o si ya se casaron, yo voy a seguir siendo su mamá, y si se portan mal les va a caer, nos decía. Sí, me decía mi mamá. Yo por eso mejor me quité la barba, hermano, sí. Para que ya no me castigue ella, solo mi esposa. Y entonces cuando ese jovencito alcanzaba mayoría de edad, entonces ya dejaba de estar a las órdenes del esclavo y pasaba a las órdenes de su papá. Entonces, hermano, no se trataba de una ley arbitraria, sino que era el padre que reconocía que ya su hijo alcanzaba madurez. Pero en los días de Pablo, hermano, era el padre el que decidía cuando los hijos ya estaban listos, ya estaban preparados. Luego ellos hacían una ceremonia, y en esa ceremonia les otorgaban a sus hijos algo así como un manto, como una toga, que los reconocían ya como un hijo maduro. Y en esa ceremonia, hermano, era algo especial. Y entonces ya el siervo que lo había criado, el esclavo que lo había criado, ya no tenía nada que ver con ese niño, porque ahora el joven ya tenía sobre él la autoridad de ser un hijo maduro y un heredero de todo lo que su padre tenía. Hermanos, cuando hablamos de herencia, nos damos cuenta que Jesús es el heredero de todo. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora, los que por fe hemos creído en Cristo y le hemos reconocido como nuestro Señor y nos hemos sometido a Él, también somos herederos, hermanos.
Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Entonces, como hijos de Dios, somos herederos, hermano, aleluya. Probablemente quizás sus padres no tuvieron la oportunidad de dejarle una herencia material. Quizás no le dejaron una casa o un terreno o una cuenta bancaria o algo de valor, pero usted no tiene que afligirse o preocuparse por eso, porque usted tiene un padre que tiene herencia para usted, que ha preparado herencia para sus hijos, hermano, y ha preparado herencia para nosotros aquí en la tierra y también en el cielo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le preguntó? Y nosotros, le dijo, que lo hemos dejado todo, que hemos dejado casas, que hemos dejado familia, que hemos dejado bienes. ¿Qué de nosotros? Y Jesús le respondió a Pedro y le dijo: ustedes van a recibir 100 veces más en esta tierra, en esta vida, y al final de su vida aquí en la tierra van a recibir la vida eterna, van a heredar la vida eterna. Aleluya, alabado sea el Señor, hermano. Entonces, mire, debemos dejar de ser niños o de hacer las cosas de niños, porque sabe, en el tiempo del apóstol Pablo habían hermanos que se comportaban como niños y hacían divisiones y decían: no, es que yo soy de Apolos, decían uno, es que yo soy de Pedro, y otros decían: no, yo soy de Jesús, decían otros, ¿verdad? Y unos se creían mejor que otros. Y dice 1 Corintios 3:21: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Hermano, Dios nos ha dado todo como herencia. Todas las bendiciones de su reino Él las ha dispuesto para sus hijos. Lucas capítulo 12 versículo 32, Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, a nuestro Padre le plació. Para Él ha sido un gozo, una alegría, una bendición podernos ofrecer, podernos dar todas las bendiciones de su reino, hermano. Y sabe que eso debiera de llenarnos de gozo. Le voy a decir por qué. Porque estamos hablando que el reino de Dios es un reino inconmovible. Estamos hablando, hermano, que el reino de Dios no es un reino de este mundo. Estamos hablando que si aquí en la tierra, en los reinos de esta tierra, hermano, hay guerras y rumores de guerra en los reinos de esta tierra, hay corrupción en los reinos de esta tierra, hay pandemias en los reinos de esta tierra, hermano, hay crisis económica en los reinos de esta tierra, pasa de todo, negativamente hablando, pero en el reino de Dios, hermano, hay justicia, hay paz y hay gozo del Espíritu Santo. En el reino de Dios encontramos toda la provisión que usted y yo necesitamos. Aleluya. Todo. Si usted necesita salud, en el reino de Dios hay salud para los hijos de Dios. Y yo creo que Dios ha sido tan fiel que Él dijo: en medio de la pandemia les voy a demostrar que los que viven en mi reino no les va a faltar nada. Porque como dijo David: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted como hijo de Dios, hermano, nunca
nunca va a estar desamparado, nunca. Una persona desamparada es alguien desprotegido, alguien que no tiene quien lo proteja, quien vuelva por él, alguien que lo cuide, alguien que le provea. Hermano, una persona desamparada son como esos niños que viven o duermen debajo de un puente, que no tienen un padre, no tienen una casa, no tienen quien provea lo necesario para ellos, desprotegidos. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted no va a mendigar pan, hermano. Yo recuerdo que yo me crié en una gran pobreza, hermano, en una gran pobreza. Y a veces yo quizás tenía 7, 8 años y de repente mi mamá me decía: hijo, anda donde la vecina, decirle que me preste una taza de azúcar. Le llevaba la taza yo para que me la llenaran de azúcar, porque no había azúcar en la casa para endulzar el café, hermano, y ahí iba a prestar. Pero los hijos de Dios no vamos a andar mendigando nada, porque nuestro Padre es más que suficiente para proveernos de todo lo que necesitamos. Amén, hermano. Entonces mire, toda la herencia que Adán recibió y que la perdió en el huerto del Edén, Jesucristo, el postrer Adán, la recuperó y nos la ha heredado a nosotros. Nos ha dado vida eterna, pureza, sabiduría, paz, gozo, perfecta salud, vida abundante, abundancia de toda clase de bien en nuestras casas, autoridad espiritual y sobre todo la presencia de Dios que nos acompaña a diario como el pueblo de Israel, que de día había una columna de nube que los acompañaba y de noche había una columna de fuego que los acompañaba y los iluminaba. La presencia de Dios nos acompaña todos los días, hermano. Él está con nosotros en la casa y Él va contigo en la mañana a tu trabajo. Hermano, es por su presencia, es porque Él nos ha cubierto con su presencia, que ese virus llamado COVID no nos ha hecho daño. Es por eso que ninguna plaga, hermano, ha llevado muerte a nuestras casas, porque el Señor nos ha guardado. Amén, hermanos. Y mire, y en Romanos capítulo 8, versículo 31 32, dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Queridos hermanos y hermanas, tenemos una herencia maravillosa, maravillosa. El apóstol Pedro escribió en una de sus cartas y él dijo que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha sido dado. Dice que a través de grandes y preciosas promesas. Amén. Entonces todo ya fue dado, hermano. Pero ¿por qué a veces? Porque a veces hay cristianos que se preguntan: yo no sé por qué Dios bendice tanto al hermano fulano, a la hermana fulana. ¿Cómo Dios la bendice? Cada semana tiene un nuevo testimonio de milagros que Dios hace en su vida. ¿Y dónde están mis bendiciones? Pero hermanos, ¿no será que todavía alguien es niño espiritual y Dios dice: no te puedo dar tu herencia, no te puedo dar esas bendiciones porque no estás preparado para recibirla? Hermanos, ¿por qué Dios a veces no nos ha entregado esa herencia? Porque somos niños y los niños no pueden heredar, hermano.
Aunque el padre les haya dejado una gran herencia, pero los niños no pueden heredar. ¿Se da cuenta lo importante que es que maduremos espiritualmente? Y el Señor está esperando, hermano, que dejemos cosas que son propias de los niños. El Señor está esperando que dejemos de quejarnos, porque los niños a veces se quejan. Que dejemos de quejarnos, porque Dios no escucha quejas, Él escucha la oración y el clamor que con fe sus hijos levantan delante de Él. Pero quejas Él no escucha, hermano. En el cielo no hay un departamento de quejas. Al contrario, Dios espera que nuestras oraciones sean acompañadas con acción de gracias, creyendo que lo que oramos, cuando oramos, está hecho porque ya fue escuchado en el cielo, porque le oramos a un Dios vivo y a un Dios poderoso, a un Dios que le agrada oír la oración de sus hijos, que le agrada la oración de los justos. Pero dejemos, hermano, dejemos de quejarnos. Dejemos los berrinches, hermano, ya. Dejemos los berrinches, dejemos de ser egoístas, dejemos de ser egocéntricos, dejemos de ser caprichosos, dejemos de ser resentidos. ¿Sabe? Que lamentablemente hay personas que se retiran de las iglesias porque no quisieron crecer espiritualmente. Recuerdo que nuestra iglesia, una líder le llamó la atención a una hermana, y precisamente le llamó la atención porque ella estaba sirviendo en la iglesia y había llegado vestida inadecuadamente a la iglesia, y le llamó la atención, y ella se encaprichó, hermano, y dijo: ya no vuelvo a esta iglesia. Y recuerdo que días después ella habló con nosotros y nos dijo que esa hermana la había ofendido, que le había dicho, que la había tratado mal. Y recuerdo que yo le dije: hermana, pero nada cuesta. Si usted se ofendió, venga y pídale perdón y reconcíliese, porque la Biblia dice que si traes tu ofrenda y alguien tiene algo en contra de ti, búscalo y reconcíliate, y entonces da tu ofrenda. Y ella dijo: jamás voy a hacer eso. Y hoy por hoy, hermano, hoy por hoy ella está fuera de los caminos del Señor, está, hermano. Qué terrible, hermano. Hay que crecer, no hay que quedarnos como niños. Hay que dejar los resentimientos, hay que dejar los celos, la envidia, hay que dejar las murmuraciones. Hermano, hay que dejar de ser inexpertos en la palabra, hay que dejar de ser nubes llevadas por todo viento. Hay que renunciar al engaño, porque hay personas que fácilmente son engañadas. Vayamos hacia adelante, hacia la madurez, que el Señor pueda ver que estamos listos para recibir la herencia, hermano. Debemos de saber que la vida cristiana es una vida de crecimiento. Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales. Él quiere que crezcamos constantemente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, aún en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, tú y yo debemos seguir avanzando, dejando lo de niño y extendiéndonos a lo que está delante. Hay que buscar ser nutridos por la palabra de verdad, alimentar cada día nuestra fe, hacer que nuestra fe vaya a otro nivel, hermano. Dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Querida iglesia, yo les animo para que sigan amando la palabra, esa palabra de verdad, esa palabra sólida
que es necesaria para preservar la vida y para adquirir mayor fortaleza espiritual. Si quieres recibir tu herencia, debe de crecer, hermano, debe de madurar. Necesitamos buscar más el rostro de Dios cada día en nuestra vida. No nos conformemos con comer golosinas. No. Yo recuerdo que le llamé a una hermana después de la cuarentena y le dije yo: hermana, no la hemos visto en la iglesia. Ya hace meses que iniciamos los cultos presenciales. No se preocupe, pastor, me dijo, no se preocupe, yo aquí me estoy alimentando en mi casa, me dijo, aquí oigo mensajes en la radio y aquí oigo mensajes en la tele, me dijo. Hermano, pero todos sabemos que no todo lo que se oye ni todo lo que se ve en la tele es palabra de Dios. A veces nos alimentamos con puras golosinas, con puros churritos, hermano, con comida chatarra, y estamos despreciando la mesa del Señor, que la está preparando con un buen filete de carne, hermano, con comida que nos va a nutrir y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Hay que anhelar más de Dios. Aleluya. Dios tiene cosas mucho más grandes de las que has recibido para tu vida. Dios tiene mayores bendiciones para tu vida. Por lo tanto, Él quiere verte crecer, Él quiere verte madurar. Y si vamos a servir a Dios, hay que servirle con responsabilidad. Si le has prometido algo a Dios, hermano, cúmplelo. Deja de ser un niño espiritual, sé un adulto en los caminos de Dios, pero con la pureza, con la ternura, con la sinceridad y con la sencillez de un niño. Amén. Aleluya. Por eso Jesús dijo que el que no se hace como un niño, el que no se humilla como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Porque los niños también tienen cualidades buenas que nosotros debemos tener, pero hay cosas que debemos dejar, que fueron cosas de niño y que tenemos que caminar hacia la madurez en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Quiero que ahí donde está cierre sus ojos y que me dé el privilegio de orar por usted. Quiero orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que he tenido de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, con esta iglesia preciosa, con esta iglesia, Señor, que tiene una visión conforme a tu corazón, Señor, porque esa es la visión que tú le has dado a mis pastores, a mis padres espirituales. Señor, he dado tu palabra. Ahora, Señor, te ruego que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra sea atesorada en sus corazones, que esta palabra pueda motivar a cada uno de mis hermanos y hermanas, a niños, a jóvenes, a adultos, a todos los que estamos aquí, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a no quedarnos como estamos, a no conformarnos como estamos, Señor, a poder hacer una evaluación de nuestra vida, si acaso todavía hay cosas de niño en nosotros que debemos dejar, cosas que nos han estado separando de la herencia que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Que toda esta congregación pueda recibir su herencia, puedan recibir esas bendiciones que has preparado para ellos, puedan recibir, Señor, todo lo que en tus planes y en tus propósitos has destinado para sus vidas, que no haya nada ni nadie que pueda estorbar, que pueda detener, Señor, lo que has preparado para ellos, Señor. Yo los bendigo y oro, Señor, que cada día crezcan, que cada día su vida espiritual vaya de aumento en aumento, que vaya de fe en fe, que vaya de gloria en gloria, que vaya de poder en poder, que vayan, Señor, hacia adelante, que avance a lo que está delante, porque yo sé, Señor, que lo que está delante es mucho mejor que lo que ya
hemos recibido o hemos experimentado. Señor, yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, a esta bella congregación. Señor, los pongo en tus manos. Ayúdales, Señor, a aprovechar esa palabra que aquí en este púlpito se enseña, se predica, para crecer y para alcanzar la madurez que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.